Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver unos ejercicios del examen de matemática secundaria del concurso de oposición docente. Y en esta ocasión va a ser el cuestionario forma B. Hay otro cuestionario que es la forma A, pero para este video y los otros a continuación vamos a tratar el de la forma B. El primer ejercicio dice: ¿cuál es el resultado que se obtiene al calcular menos 13.5 menos 5.3 dividido entre 2 menos 7? Entonces vamos a plantear el ejercicio en la pizarra, que sería menos 13.5 menos 5.3, todo dividido entre 2, y eso menos 7. Entonces este es lo que nos plantea el ejercicio y se nos presentan 4 opciones. Vamos a desarrollarlo a ver qué nos da. Lo primero que tenemos que hacer es esto que está en la parte del numerador, que como ambos tienen el mismo signo, pues lo sumamos y le dejamos el mismo signo. Aquí podemos primero sumar la parte decimal, que sería 5 más 3, que serían 8. Colocamos el punto y ahora sumamos la parte entera, que sería 13 más 5 igual a 18. Y el negativo, ahora colocamos todo lo demás igual, dividido entre 2 menos 7. Aquí, si nos fijamos, cuando tenemos un signo negativo tanto en el numerador o si fuera en el denominador, podemos sacarlo afuera, o sea, podemos ponerlo aquí, se ve más estético. Y ahora sí procedemos a dividir 18.8 entre 2. Como es una división que tiene el signo menos, ponemos el signo menos. Y para este caso particular podemos pensar: 18 tiene mitad y el 8 tiene mitad, por lo tanto 18 entre 2 va a ser la mitad de 18, que serían 9, y la mitad de 8, que serían 4. Entonces 9.4. Y ahora sí el menos 7. Ya esto es lo que nos queda y finalmente otra vez tenemos que restar, pero en este caso, como tienen el mismo signo, vamos a sumarlos y le dejamos el mismo negativo que está ahí. Entonces, para este caso le dejamos la misma parte decimal, que sería 4, y le sumamos 9 más 7, que sería 16, y el mismo signo negativo. Por lo tanto, este sería el resultado, menos 16.4, que sería la opción A. Y el segundo ejercicio que se nos plantea es: ¿qué producto se obtiene al multiplicar los números complejos 2 menos 3i y, valga la redundancia, 3 más 4i? Entonces vamos a plantear estos dos números complejos que se van a multiplicar, que son 2 menos 3i, y podemos ponerlo entre paréntesis, y multiplicado por 3 más 4i. Ahora sí, para multiplicar vamos a hacerlo en forma de binomio, es decir, primero multiplicamos el 2 por este binomio de aquí, o sea, el 2 por el 3, que serían 6, y el 2 por el 4, como este está negativo ambos, positivo, lo ponemos aquí positivo. 2 por 4, 8, y colocamos la i. Y luego multiplicamos este término, que sería el menos 3i, tanto por este término como por este término, teniendo en cuenta el negativo. Entonces menos 3i por 3 sería menos por más menos, entonces menos 3 por 3, 9, y la i que la acompaña. Finalmente, menos por más quedaría menos, y 3 por 4, 12,
Y hay que tener en cuenta esto, y por y es y al cuadrado. Y ahora sí procedemos a operar. Tomamos en cuenta que primero, bueno, este y al cuadrado, vamos a recordar que y al cuadrado es igual a menos 1. Ya esto hay que saberlo, lo sabemos y lo tenemos presente. Entonces vamos a escribir, bueno, tenemos en cuenta que esto es menos 1, entonces ponemos aquí el 6. Si sabemos que esto es un menos 1, entonces menos del menos 1 por este menos sería positivo. Ponemos aquí positivo y ya ponemos el 12. Entonces, a fin de cuentas, cuando tenemos un y al cuadrado acompañado con otro número, lo único que vamos a hacer es cambiarle el signo a ese número. Como aquí está negativo, pues lo pasamos positivo. Y ahora podemos aquí directamente restar, que sería, restamos 9 menos 8, sería 1, y como el mayor es el 9, pues ponemos menos 1, en este caso menos i. Y ya para terminar, el 6 más 12 serían 18, y el menos i que le acompaña. Este sería el resultado, que si vemos las opciones sería la opción B. Ahora continuamos con el ejercicio número 3, que dice: ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 3/5 elevado a la 6 dividido entre 3/5 elevado a la menos 2? Vamos a plantear en la pizarra. Sería 3/5 o 3 sobre 5 elevado a la 6 dividido entre 3/5 elevado a la menos 2. Se nos presentan 4 opciones. Vamos a ver cuál sería el resultado. Si nos fijamos, dentro de ambos paréntesis está 3/5, y aquí se utilizan las propiedades de la potenciación. En este caso podemos pensar que como tenemos lo mismo en ambos paréntesis, podemos plantearlo de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que 3/5 es igual a x, vamos a llamar que 3/5 es igual a x, entonces podemos expresar lo siguiente: x elevado a la 6 dividido entre x elevado a la menos 2, recordando las propiedades de la potenciación, que cuando tenemos una división de potencias tenemos que restar los exponentes. Entonces eso sería igual a la misma base x y restamos los exponentes. 6 menos, y que no se nos olvide que ya aquí hay un negativo, menos 2. Entonces el menos de la propiedad y el menos 2 del número. Entonces sería x elevado a la 6 menos 2. Sabemos que aquí sería menos por menos más, entonces sería x elevado a la 6 más 2. Y finalmente tenemos que sumar aquí 6 más 2, que serían 8, entonces sería x elevado a la 8. Y ya este sería el resultado final, que está acorde con la respuesta D. D es la respuesta correcta. Y teniendo en cuenta que x es igual a 3/5, o sea que la respuesta es 3/5 elevado a la 8. El ejercicio siguiente es el número 4 y dice: una compañía deposita 200,000 pesos dominicanos en un banco de la capital a un 8% de interés compuesto anual durante 5 años. Si los intereses se pagan cada trimestre, ¿con cuál de las siguientes expresiones se obtiene el capital acumulado al cabo de ese tiempo?
se nos presentan unos datos y lo que nos piden es calcular ese capital acumulado, lo cual nos hace referencia al interés compuesto. Recordemos que la fórmula del interés compuesto es capital final es igual al capital inicial y todo eso multiplicado por 1 más la tasa de interés y eso elevado al tiempo. Esta es la fórmula que se utiliza para el interés compuesto y es precisamente la que se nos requiere para este ejercicio número 4. Si pudiéramos pensar que de dónde sale la fórmula, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el capital, hablando de interés compuesto, es igual al capital anterior sumándole el interés. Y que también ese interés es igual al capital por la tasa de interés. Teniendo en cuenta estas dos fórmulas, pensamos que el capital en el tiempo 1, por ejemplo, en el primer año de, por ejemplo, un préstamo, sería capital 1, va a ser igual al capital inicial, como es el primer año, sería capital 0, más el interés, que podemos llamarle interés 1. Y entonces tenemos en cuenta que el interés, como ya habíamos dicho, es el capital por la tasa de interés. Por lo tanto, si lo planteamos de esa manera, entonces el capital 1 es igual a capital inicial, que lo nombramos así como C sub 0, más, y entonces sustituimos aquí, en vez de poner el interés, ponemos el equivalente, que sería el capital, que sería el mismo inicial, por la tasa de interés. Si nos fijamos bien, aquí podemos simplificar esto porque hay un factor común que sería el capital inicial, capital sub 0, y aquí sería 1 más la i que quedó del capital inicial. Y en el primer año sería esta fórmula, que si pensamos, se parece mucho a esto que tenemos aquí. Como es el primer año, aquí hay un 1 que no se marca. Y si seguimos así sucesivamente con el primer año, el segundo año, el tercer año, nos vamos a dar cuenta que siempre es capital final igual a capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés, y aquí en vez de poner un 1 como era en el primer año, simplemente ponemos al cabo de qué tiempo, de la t, que sería precisamente la fórmula que habíamos planteado inicialmente. Entonces así podemos más o menos recordar de dónde es que sale la fórmula del capital final, o sea, del interés compuesto. Ahora sí, borramos esto y vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos el capital. Si sustituimos, bueno, el capital final va a ser igual al capital inicial que nos dan, que serían los 200.000. Eso lo multiplicamos por 1. Y aquí es importante recordar la tasa de interés, que sería 8%. Eso equivale a 0.08, porque si tenemos un número que tiene ese símbolo de porcentaje, eso es igual a ese número dividido entre 100, y sabemos que eso es 0.08.
pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí menciona que se pagan en cada trimestre. Entonces significa que durante un año se paga 4 veces, porque durante un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, debemos pensar que sería el mismo 0.08, pero como durante ese año se pagan 4 veces, debemos poner que también ese porcentaje se divide entre 4, porque nos dice que este es el porcentaje anual, el 0.08 es anual, y como se paga 4 veces, pues tenemos que dividir ese porcentaje durante las 4 veces que se va a pagar. Ahora sí, elevado al tiempo, que sería justamente elevado a la 20. ¿Por qué 20? Porque como decíamos que son 4 veces en el año y son 5 años, entonces 4 por 5 sería 20. Y este es el resultado o la fórmula, el desglose de la fórmula que a partir de ahí se desarrolla. Pero el ejercicio no dice que hay que desarrollarlo, simplemente que esta es la opción D. Justamente que tenemos que recordar que como se nos menciona que durante el año se pagan intereses varias veces, pues tenemos que repartir esas veces durante lo que se paga en cada año, como hicimos aquí. Como el interés era anual, este 0.08, teníamos que dividirlo entre las 4 veces que se pagaban en el año. Y aquí, como son 5 años, se pagan 4 veces al año, pues la cantidad de periodos que se paga sería 4 por 5, que sería el S20 que está ahí. Ahora vamos con el ejercicio número 5, que dice: ¿cuál es el residuo que se obtiene al realizar la división de 2x elevado al cubo más 11x elevado al cuadrado más 10x menos 8? Eso dividido entre x más 1. Ok, ahora vamos a plantear esa división, que es una división larga. Se puede hacer de varias maneras, con el método de Ruffini o con el método de la división larga. Aquí lo vamos a hacer con el método de la división larga. Vamos a plantear primero este polinomio, que es el que nos dan: 2x elevado al cubo más 11x elevado al cuadrado más 10x menos 8. Y eso dividido entre el binomio x más 1. Ahora sí, vamos a recordar aspectos de la división larga. Lo primero es parecido a la división que comúnmente se hace con números, solo que aquí tenemos también letras, variables, y tenemos que pensar un número. Bueno, en este caso no un número, sino una expresión, un término, que multiplicado por la x nos dé el 2x al cubo. Si nos ponemos a pensar, pues para completar el 2x al cubo, pues simplemente sería 2x al cuadrado. Si multiplicamos 2x al cuadrado, nos da, multiplicado por la x, nos da 2x al cubo. Y ahora, ¿qué es lo que resta? Multiplicar este 2x al cuadrado tanto por la x como por el 1 y ponerlo negativo aquí. Entonces ese es el segundo paso. El primer paso, buscar una expresión que multiplicado por la x nos dé este primer término de aquí, sería 2x al cuadrado, y ahora restamos aquí, lo multiplicamos este por todo esto y lo restamos, lo ponemos como negativo aquí. Vamos a hacerlo entonces: 2x al cuadrado por x sería 2x al cubo, porque precisamente eso es lo que se quiere, ir eliminando términos aquí. Recordamos que eso lo ponemos negativo, y esto multiplicado por el 1 nos da la misma expresión, o sea 2x al cuadrado.
negativo. Ahora sí, como no nos queda ya más términos por multiplicar, hacemos esa resta. Aquí, como eso es lo que se busca, tachamos aquí porque daría 0. Y aquí restamos. Bueno, tenemos el mismo término, lo ponemos aquí, x al cuadrado. Y 11 menos 2 nos da 9. 9 positivo porque el 11 es mayor. Ahora hacemos lo mismo. Buscamos un término, una expresión que multiplicado por x nos dé esto que tenemos aquí debajo, que sería 9x al cuadrado. Y se me pasaba esto, hay que bajarlo igual, como hacíamos en la división con números, 10x menos 8. Ahora sí, siempre tenemos en cuenta este primer término del dividendo. Y ese número justamente es positivo 9x. Positivo 9x, si lo multiplicamos por x, nos da justamente 9x al cuadrado. Ahora multiplicamos esta expresión, solamente esto, por el binomio que nos dan en el divisor. Entonces 9x por x sería 9x al cuadrado, recordando que lo ponemos negativo. Y 9x por 1 sería 9x, pero negativo. 9x. Ahora sí restamos y volvemos a decir que esto esencialmente lo tachamos porque eso es lo que se busca. Aquí restamos, evidentemente nos da 1 con x, que lo expresamos solamente como x, y bajamos el 8 de aquí. Ahora sí ya estamos casi terminando porque teniendo en cuenta otra vez, siempre tomamos este de aquí, el primer término, que una expresión que multiplicado por x nos dé esto, sería x. Pues entonces ese número debe ser 1, porque 1 por x nos da x. Y ya finalmente multiplicamos el 1 por toda esta expresión. 1 por x, x lo ponemos negativo, y 1 por 1, 1, lo ponemos negativo. Ahora sí tachamos y estos signos se suman estos números porque tienen igual signo, sería negativo 9. Y ya hasta aquí sería la división, recordando que esta expresión de aquí se llama dividendo, esta de aquí se llama divisor, voy a ponerlo aquí, dividendo, divisor, el resultado es el cociente, y este número de aquí, este menos 9, es el residuo justamente, que es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, el resultado es menos 9, o sea, residuo igual a menos 9, que esa sería la opción A. El próximo ejercicio número 6 dice: la edad X de una niña y la de sus padres suman 89 años. La madre tiene 3 veces la edad de la niña y el padre tiene 5 años más que la madre. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la edad de la niña? Se nos presentan, como a todos los ejercicios, 4 opciones. Vamos a pensar un poquito qué es lo que se hace aquí y vamos a ver con cuál opción nos vamos a quedar. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Pues vamos a pensar que la niña sería la X, la niña, la madre va a ser la Y y el padre lo vamos a llamar Z. Vamos a tener en cuenta estas 3 variables, la niña, la madre y el padre, y como nos dicen que sumados las edades de ellos 3, eso da 89, pues vamos a expresarlo en términos de variables, o sea, la niña más la edad de la madre más la edad del padre, X más Y más Z es igual a 89. Ese es el primer dato que nos da.
El segundo dato dice, la madre tiene 3 veces la edad de la niña. O sea, la madre Y tiene 3 veces la edad de la niña, que es X la edad de la niña. Y por último, nos dan el último dato, que sería el padre 5 años más que la madre. O sea, el padre lo representamos con la Z, 5 años más que la madre. O sea, la Y, que representa la edad de la madre, pero 5 años más. O sea que le suma 5. Y sería este sistema de ecuaciones de 3 variables lo que se nos presenta como datos. Ya que lo hemos planteado de esa manera, simplemente vamos a expresarlo todo en términos de X, en términos de la edad de la niña, porque el ejercicio dice cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la edad de la niña. Entonces tiene que ser en términos de X. Y como tenemos a la misma X, tenemos el valor de la Y en términos de X y el valor de la Z, que podemos pasarlo en términos de X también, porque la Y está en términos de X. Vamos a hacerlo directamente aquí para que todo se vea en términos de X. Como Y es igual a 3X, en vez de poner la Y, vamos a poner 3X. Podemos ponerlo, si queremos, entre paréntesis, más 5. Y ya eso sería igual a la Z, que sería la edad del padre. Ya esto está en términos de X, todo está en términos de X. Ahora vamos a, como ya tenemos los valores de los 3 en términos de X, vamos a tomar esta primera ecuación, que es X más Y, y Y a que es igual a 3X, o sea, en vez de poner más Y, ponemos más 3X, y más Z, que Z lo tenemos aquí, que es igual a 3X más 5, o sea, 3X más 5. Bueno, esto de aquí podemos ponerlo entre paréntesis para que sepamos que este es el valor de la Z. Y ya eso es igual a 89. Y bueno, ya las opciones que nos dan el ejercicio, ya podemos ver cuál es que se asemeja a esto o a cuál es equivalente. Que si nos fijamos bien sería la opción D del ejercicio. Y adicional, como algo adicional, si nos da curiosidad saber cuál es la edad de la niña, aunque no nos lo pide el ejercicio, pero solamente por curiosidad, pues simplemente tenemos que resolver esta ecuación. Ponemos la X de un lado, tenemos aquí X más 3X más 3X, serían 7X más 5 igual a 89. Aquí, si queremos, podemos restarle 5 en ambos lados. Nos va a quedar 7X igual a 84. Y finalmente dividimos ambos lados de igualdad entre 7 para que la X nos quede solita. Y vamos a ver que si hacemos eso, pues la X va a ser igual a 12. O sea que la niña tiene 12 años de edad. Y si queremos saber qué edad tiene la madre, pues simplemente multiplicamos por 3, porque es 3 veces X. Por lo tanto, Y va a ser igual a 36, porque es 3 veces X. Y la edad del padre, que sería Z, va a ser ese 36, pero sumándole 5. O sea que tiene 41 años. Y estos son los valores de X, de Y y de Z. Y bien, tenemos el ejercicio número 7, el cual dice: ¿cuál es el rango de la función g definida por g de c igual a 15c menos 500, con c, que pertenece
al intervalo de 0 a 80. Ok, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Primero vamos a interpretar. Nos dicen que C pertenece a ese intervalo de 0 a 80. Tenemos que saber que ese intervalo es el dominio, o sea, los valores de C. En este caso, el valor más pequeño y el valor más grande que puede tener C. El más pequeño es 0 y el más grande es 80. Pero nos piden es el rango de esa función. O sea, el valor más pequeño y el valor más grande que va a tener la y. Como hablamos de x y de y, pues en este caso, pensando en esa y, o sea, en ese rango, los valores más pequeños y más grandes. Vamos a expresarlo aquí en la pizarra. La ecuación o la función es g de c igual a 15c menos 500. Esta es la función que nos dan. Y aparte, nos dicen que el dominio es C, que pertenece al intervalo de 0, intervalo cerrado, de 0 a 80. Ahora sí tenemos estos datos. Pero ¿cómo obtenemos el rango? Pues en realidad es mucho más fácil de lo que parece, porque simplemente tenemos que sustituir los valores del dominio en la función. Por ejemplo, este es el mínimo, el número más pequeño, el mínimo. Y este es el número más grande que se puede tener con valores de entrada de esa función, o sea, el máximo. Y si queremos calcular el mínimo que va a tener de valores de salida y el máximo, simplemente entramos esos datos en la función, la procesamos y lo que nos dé, ese va a ser el rango. Vamos a comenzar con el 0, que es el mínimo. Entonces g de 0 es igual a 15. En vez de poner c, vamos a poner 0. 15 paréntesis. En vez de 6 ponemos 0, porque estamos tratando con el 0, menos 500. Esto sabemos que es 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0, y nos da menos 500. Y ya este es el resultado, el primer resultado, el mínimo, que sería la primera parte del rango de esta función, menos 500. O sea, el valor de y más pequeño que se pueda tener con esa función. Ahora vamos con el valor más grande de y que se pueda tener con esta función. Simplemente sustituimos g, en vez de poner c, ponemos 80 y multiplicamos aquí 15 por 80 menos 500. Pensamos cuánto es 15 por 80, eso nos da, usando un poco la matemática, nos damos cuenta que eso es 1200 menos 500, entonces eso da fácilmente 700. Y este es el g de 80, o sea, el máximo. Y ahora sí, el rango, o sea, el valor más pequeño y el más grande que pueda tener los valores de salida, o sea, y en esta función, sería 500 menos 500 y 700. O sea que en el eje de la ordenada, el número más pequeño que habrá será menos 500 y el número más grande será 700, hablando del rango. Esta es la opción A. El ejercicio número 8 nos dice: en el siguiente cuadro se muestra el comienzo de una resolución de un sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Cuál es el nombre del método empleado en la resolución? Pues el sistema es este: 2x menos y igual a 3 y x menos y igual a 1. Eso es lo que se presenta al inicio en nuestra consigna. Luego de eso ellos siguen con este paso: 2x menos 3 igual a y.
O sea que despejaron a Y, la dejaron sola y pasaron todo al otro lado de igualdad. Y con la siguiente ecuación hicieron lo mismo, despejaron a Y y dejaron todo del otro lado de igualdad. Por lo tanto sería X menos 1 igual a Y. Eso fue lo que hicieron. Y después de eso plantearon 2x menos 3 igual a X menos 1. Y ya después de ahí siguen los pasos. Nos preguntan, ¿cuál es el nombre de ese método utilizado? Pues como aquí, bueno, ya esto nos da una sospecha de que como igualaron a Y aquí, igualaron a Y aquí, sabemos que podemos igualar Y igual a Y, o sea, que ellos hicieron esto, Y igual a Y, y ya desde ahí nos damos cuenta que ese es el método de igualación, porque despejaron una de las variables en ambas ecuaciones y al final igualaron lo que les daba en cada una de las ecuaciones. O sea, utilizaron esta estrategia Y igual a Y y pusieron lo de la primera ecuación y lo de la segunda ecuación para que ya aquí todo quede en términos de X y puedan ver cuál es el valor de X al final. Pero el valor de X no nos interesa mucho ahora, sino que aquí se utiliza el método de igualación. Por lo tanto, es la opción C. Continuamos con el ejercicio número 9, el cual dice: ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2, menos 6 y tiene una pendiente igual a 5? Lo que tenemos que hacer aquí es, primero empezamos con esto. Recordamos que tenemos una pendiente y que eso siempre va a ser igual a Y menos Y1 y a X menos X1. Esto es una fórmula que ya nos la sabemos, la estamos recordando, y que a partir de esa fórmula podemos expresarlo de esta manera inteligentemente para que nos quede solamente en términos de Y. Aquí colocamos X menos X1, que sería precisamente pasar esto de este lado aquí o multiplicar ambos lados de igualdad por esto, que es lo mismo a fin de cuentas. Planteamos de esta manera, simplemente lo pensamos así: o lo pasamos esto para este lado o multiplicamos por esto que tenemos aquí en ambos lados de igualdad. A fin de cuentas nos va a quedar esto de aquí. Y ahora sí podemos continuar pasando esta Y negativa, Y1, para este lado. Nos queda así: X menos X1 multiplicado por la pendiente, y como este está negativo aquí lo pasamos positivo, Y1, y ahora sí nos quedó la Y sola, que era precisamente lo que queríamos. Como estamos acostumbrados a que este término independiente quede de este lado, término solito, entonces ponemos Y, esto igual la X menos X1 multiplicado por la pendiente más la Y1. Y esto se llama la ecuación en forma punto pendiente, porque podemos expresarla teniendo un punto y una pendiente, o sea, los valores justamente que nos dan en el ejercicio. Ya tenemos la fórmula, esta de aquí. Simplemente vamos a sustituir con los valores. Vamos a recordar que el punto que nos dan es menos 2, menos 6 y la pendiente nos dicen que es igual a 5. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir. Vamos a sustituir. Y va a ser igual. La X la dejamos igual porque es X. Esto es, miren, esto es X1 y esto es Y1. Entonces donde quiera que haya X1 ponemos menos 2, donde quiera que haya Y1 ponemos menos 6. Entonces esta X no es de los valores que vamos a sustituir, se deja igual, pero este X1 sí, sería menos 2. Y ojo, porque el 2 está negativo, entonces sería menos 2. Menos 2. Ponemos aquí corchete, en vez de poner la M ponemos su valor que es 5, la pendiente, y finalmente le sumamos
aquí el valor de y1, que es negativo también, menos 6. Ahora sí, vamos a trabajar un poco aquí y eso nos queda de la siguiente manera. Simplemente vamos a trabajar los signos primero, que sería x menos por menos nos da más, x más 2, ponemos entre paréntesis igual y ponemos el 5, y esto más por menos que nos da menos y sería menos 6. Ya que lo tenemos así, lo que resta sería multiplicar este 5 por todo lo que tenemos en el paréntesis. Vamos a borrar aquí arriba y vamos a continuar por aquí. Multiplicamos el 5 por la x, que sería 5x, o sea, y igual a 5x, y el 5 por el 2, que sería 10, positivo, más 10, y el 6 lo ponemos igual, menos 6. Finalmente lo que tenemos aquí que restar, o sea, y igual a 5x, y el 10 menos 6 nos da 4, positivo, porque el 10 es mayor y es positivo. Y este sería ya nuestra ecuación a partir de la forma en punto pendiente, que es precisamente la opción A. Y el ejercicio número 10 dice: ¿cuál es el periodo de la función trigonométrica definida por f de x igual a 2 por el seno de 4x? Ok, vamos a expresar la función que nos dan. En vez de poner f de x, pues vamos a ponerle y, pero es lo mismo. Y igual a 2 por el seno de 4x. Y nos dicen que calculemos el periodo de esa función trigonométrica. Es una función, es trigonométrica porque vemos que hay funciones trigonométricas, en este caso seno de 4x. Miramos primero que esta ecuación está de la forma a, o sea, un coeficiente, está el seno de una variable que está acompañada por otro coeficiente. O sea que esta ecuación está con esta forma de aquí: un coeficiente adelante, el seno, y aquí dentro del argumento está la variable x, pero acompañada de otro coeficiente. En estos casos, cuando la función trigonométrica tiene esta forma, el periodo lo podemos llamar t mayúscula, va a ser igual, o sea, podemos plantearlo así: t igual a 2pi, pero dividido entre este coeficiente de aquí, o sea, entre el coeficiente que está dentro del argumento de, en este caso, del seno. Entonces dividido entre b. Y ya esta es la fórmula del periodo para, en este caso, esta función trigonométrica. Ya lo que cuesta es sustituir, o sea, t igual a 2pi entre 4, porque aquí la b sería el 4 de aquí, y aquí podemos sacar mitad, o sea, la mitad de 2 sería 1, no se marca, sería pi, y la mitad de 4 sería 2. O sea que el periodo es pi medios, o pi entre 2, que precisamente es la opción A. Y ya vamos a proceder a borrar. Si se notan, estoy borrando con este borrador que es distinto al que he estado usando, este negro. Ahora borré con este, y este lo renové, o sea, ya estaba desgastada la parte de borrar, y lo renové con unos materiales que son fáciles de conseguir. Hice un video y lo he colgado, se los voy a dejar por ahí en la descripción por si tienen curiosidad o tienen algún borrador viejo y que puedan ver cómo lo pueden renovar. Ya eso lo pueden ver por ahí.
Y bueno, hasta aquí va a ser este video con los 10 primeros ejercicios del examen de matemática secundaria en su forma B del concurso de oposición docente. En los próximos videos vamos a ver más ejercicios de esta forma B, así que nos vemos en un próximo video.